Una respuesta correcta te libra de un castigo brutal. Mientras tu maestra masacra a tus compañeros, vos permaneces intacto, observando. Te llama del más fuerte, pero tu indiferencia te convierte en su enemigo. Te agarran del cuello, la furia estalla. ¿Qué clase de caballero elige el conocimiento sobre la camaradería? La maestra gritó «din, din, din» a la respuesta correcta. Hacé sonar la campana de notificaciones con tu suscripción y demostrá que vos también sabés lo que es bueno. La historia arranca con un desafío que una maestra un tanto peculiar les tira a sus alumnos. Esta instructora, de cabello blanco y una sonrisa pícara, les preguntó: si tenés una guerra y un ejército tiene 37.463 soldados y el otro 100.000, ¿quién crees que gana? Los estudiantes, una mezcla de jóvenes con caras de pocos amigos, se quedaron mudos sin saber qué decir. La maestra, medio en broma, medio en serio, les dijo que le dolían sus sentimientos por no contestar. Pero uno de ellos, un chico de pelo rubio y puntiagudo, levantó la mano. Con seguridad afirmó que el ejército ganador sería el más chico. ¿Por qué? Porque un grupo que conoce su fuerza exacta, hasta el último soldado, no va a perder contra uno que solo tiene más gente, pero sin esa cohesión. La maestra sonrió, dándole la razón. «Din, din, din, tenemos un ganador», exclamó. Y con una seriedad repentina les dio una lección importante. Nunca olviden esto, el conocimiento es más fuerte que el poder. Solo quien sabe eso puede convertirse en un verdadero caballero. Porque un caballero no es solo alguien con una espada, es alguien que encarna el honor y la justicia, que se sacrifica sin dudarlo por el bien de la verdad y que ve una muerte honorable como un privilegio. En esta época, los caballeros son los verdaderos héroes. Luego, la maestra volvió a su tono divertido, reprochándoles a los otros por no haber respondido tan rápido como Nagin. «Me lastimaron mis sentimientos. Nagin es un tramposo», dijo, aunque claramente no lo pensaba. Pero la diversión duró poco. Los alertó de que al día siguiente tenían una prueba crucial, y si seguían así de flojos, iban a reprobar. «Prepárense, porque mañana no voy a tener piedad con ninguno de ustedes», sentenció. Con eso dio por terminado el entrenamiento del día. Pero claro, no sin antes dejarles una tarea. Todos, excepto Nagin, que había contestado bien, debían hacer 100 repeticiones básicas antes de irse. Con una última advertencia para que no pelearan, la maestra desapareció de repente, dejando a los estudiantes exhaustos, con uno de ellos tirado en el suelo. Los chicos se quejaban de la cantidad de repeticiones y de cómo iban a sobrevivir al examen de mañana. Uno de ellos intentó levantar a su compañero, Luce, que seguía en el piso. Luce, tembloroso, apenas pudo decir que la patada de la maestra había sido muy fuerte, dejándolo fuera de combate con solo un golpe. Así, con el miedo en el cuerpo y el cansancio en los huesos, terminaron su día de entrenamiento. Mientras Nagin se preparaba para irse a casa, un compañero lo frenó. «¿Qué onda, Nagin? ¿Te vas a casa? ¡Qué bien!, ¿no? A vos te dieron pase libre», le reprochó, visiblemente frustrado. Nagin, con su habitual indiferencia, simplemente asintió. «Sí, así es», respondió, sin importarle las miradas cargadas de resentimiento. Y es que no era para menos. Durante las 100 repeticiones básicas que la maestra había ordenado, el entrenamiento no había sido un juego. La instructora, con una velocidad asombrosa y una fuerza que parecía de otro mundo, había castigado a los estudiantes sin piedad. Uno a uno, los jóvenes caballeros caían, golpeados y exhaustos, incapaces de seguir el ritmo o de defenderse de sus contundentes ataques. Luce, que momentos antes había sido noqueado, y otro compañero, con el rostro marcado por el cansancio y el dolor, vieron cómo la maestra se alejaba, dejándolos tirados en el suelo mientras Nagin los observaba desde la distancia, impávido. Con los nervios a flor de piel y el cuerpo adolorido, Luce se acercó a Nagin y lo agarró del cuello con furia. «Vos solo te quedaste ahí mirando, sabés que sos el más fuerte acá y sabés que el trabajo en equipo es clave para los caballeros», le gritó.
Najin lo miró con esos ojos rojos que, por un segundo, parecieron brillar con algo más que desinterés. Estaba a punto de reaccionar, quizá con la misma fuerza que acababa de presenciar en su maestra, pero fue interrumpido. Otro de los estudiantes, con el pelo negro y una expresión más serena, se interpuso entre ellos. «¡Paren! Si se meten en otra pelea, nos van a descalificar a todos», les dijo. «Ya escucharon a Fadillan, ella dijo que no lo va a permitir». Las palabras del compañero calaron hondo. La posibilidad de ser descalificados era una amenaza real y nadie quería saber lo que significaba enfrentar las consecuencias. Así, a regañadientes, los estudiantes volvieron a sus posiciones. Luce, todavía molesto, y el otro chico, con un escalofrío que le recorría el cuerpo, pensaron que quizás, solo quizás, el castigo no sería tan malo. Mientras Najin comenzaba a hacer los ejercicios, Luce y el compañero de pelo negro intercambiaron algunas palabras. «Te digo que algo raro pasa con Najin. Siempre fue medio arisco, pero ahora está peor. ¿Cómo pudo quedarse viendo mientras nos daban una paliza?», comentó Luce, aún con el ceño fruncido. El otro estudiante lo pensó un momento. «Hay que darle un poco de espacio. Sería más raro si siguiera siendo el mismo de siempre, después de lo que pasó», respondió, dejando en el aire una incógnita sobre el pasado de Najin. Luce soltó un «uf» de fastidio, sin entender del todo la complejidad de Najin. Pero para él, el dolor de perder a la familia era un peso que llevaba por dentro mucho más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Respiró profundo, como si un peso se hubiera quitado de encima, y sus ojos se encendieron en rojo por un instante. «Funcionó», se dijo, aunque la verdadera historia de lo que había funcionado seguía oculta. Todos sabían que la semana anterior su casa se había incendiado y su único hermano había muerto, reducido a cenizas. Pero nadie conocía la verdad que Najin guardaba, que él, cuyo verdadero nombre era Nayilun, había sido quien había terminado con la vida de su propio hermano. Justo cuando esa oscura revelación flotaba en el aire, la narración nos llevó una semana atrás, al día exacto en que todo había cambiado. Vemos a Najin sentado en el suelo, con la cara marcada por golpes y con los ojos rojos, limpiándose las lágrimas o la sangre. Otros dos estudiantes lo miraban, uno con una expresión de sorpresa, mientras el otro, con un «uy» despreocupado, mostraba una actitud cínica. Al parecer, acababan de darle una paliza. Najin, tosiendo, yacía en el piso. Sus agresores, jadeando, decidieron que era momento de irse. Najin se quedó solo, escupiendo con rabia la imagen de un joven destrozado y abandonado. Se levantó a duras penas, el rostro hinchado y con los ojos rojos encendidos de frustración. Un asco profundo le subió por la garganta. Siempre había odiado ese lugar, ese pueblo. Desde chico, la vida le había enseñado a leer la cara de la gente, a entender el desprecio en una mirada o el fastidio en un gesto. Era una habilidad que había perfeccionado para sobrevivir, para prever quién lo iba a molestar y quién no. Aprendió a controlar lo que mostraba, a mantener una expresión neutral, porque no podía darse el lujo de sonreír o llorar si quería que lo molestaran menos. Se le vino a la mente la mirada del tendero, esa vez que compró una revista que, irónicamente, mostraba a un joven caballero, con su cara como una estrella en ascenso. Él, que era objeto de burlas, comprando un ejemplar donde se hablaba de su potencial. No tardó en recibir un golpe por parte de otros, mientras el tendero solo lo miraba con desdén. Por supuesto, esa indiferencia que mostraba a los demás no era más que una máscara para ocultar la rabia que sentía por dentro. Así, arrastrando los pies por las calles, él seguía aferrado a esas ideas de gloria que leía en las páginas de esa misma revista. Hablaban del caballero estrella en ascenso, el primer puesto, el segundo en el ranking nacional de aspirantes a caballero, el más popular. Eran sueños que mantenía vivos a pesar de todo, a pesar de que el pueblo lo veía como un donado. Nadie, pero a veces la realidad era cruel. De pronto, una mano le arrebató la revista de las manos. Una voz lo llamó.
Najin, de la aldea de fuego, Wudion. Era un hombre mayor, alguien que parecía tener cierta autoridad. Najin, en ese momento, no pudo evitar una expresión que traicionaba su falsa indiferencia. Quizás una sonrisa, sí, pero no de alegría. El hombre, sin rodeos, le dijo que solo le pagaría la mitad de lo acordado. Najin se quedó helado. «¿Qué? Pero si hice todo lo que me pediste», le reclamó, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. El hombre, con una calma exasperante, le explicó que había escuchado que se fue del trabajo antes de tiempo. «Vos sabés que dejar el puesto sin permiso significa reducir tu pago a la mitad, ¿no?», le dijo. Najin intentó replicar, pero el hombre lo cortó. «De hecho, es un tercio», corrigió, dejando a Najin con la boca abierta y los ojos rojos llenos de una furia incontrolable. El hombre, sin inmutarse, le recordó que era el único que lo contrataría en todo el pueblo. Una verdad dolorosa que Najin conocía muy bien. Con el corazón apretado por la rabia y la impotencia, Najin se obligó a mantener la calma, a que su rostro no mostrara ni una pizca de emoción. Entendía que no podía llorar ni fruncir el ceño, tenía que mantener esa fachada de apatía. Era lo que le tocaba, lo que creía merecer. Justo en ese momento, un grito lo sacó de sus pensamientos. ¡Ahí está! Un objeto pasó volando y golpeó el suelo cerca de él. Había sido una piedra, lanzada con una onda, que le falló por poco. De inmediato, un grupo de chicos, con una onda en mano, se burlaron de él por no reaccionar. «Fallaste, idiota», le dijeron. Najin, con los ojos rojos, solo pudo escucharlos. La escena retrocedió 10 años en el tiempo. En ese mismo pueblo, Najin era visto como un criminal, alguien que había incendiado la aldea, una acusación que lo perseguía como una sombra. En ese entonces, él se aferraba a la esperanza que encontraba en una revista de caballeros, soñando que todo eso oscuro pasaría pronto. De repente, sintió un golpe en la cabeza que lo tiró al suelo. Mientras intentaba recuperarse, una mano se extendió hacia él. «Lo siento, Nayulun», dijo una voz amable. Era su hermano, ofreciéndole ayuda. La sorpresa se dibujó en el rostro de Najin, quien, después de un instante, sonrió levemente y aceptó la mano. Para Najin, su hermano no era como él. Durante el incendio, había corrido a salvar a los aldeanos, convirtiéndose en el héroe del pueblo. Era la única familia que le quedaba, el único pilar en su vida. Mientras los dos hermanos se abrazaban, un niño de pelo oscuro los observaba a la distancia. Más tarde, ese mismo niño de pelo negro se acercó a un Najin más joven que miraba su revista. «¿Qué es eso? ¿Una revista?», preguntó. Al ver un dibujo de Najin era ella, el chico añadió con un tono de broma: «Mirá, soy yo, ¿por eso la compraste?». Claramente el tema de las revistas de caballeros ya era parte de su vida y de sus interacciones con los demás. El otro chico, con una sonrisa, le mostró a Najin una página de la revista con «Atracciones continentales», como si fuera un mapa del tesoro. Le preguntó qué pensaba de eso, y Najin, con su habitual fachada de indiferencia, solo atinó a preguntar: «¿Pero por qué?». El amigo, con una sonrisa, recordó sus días de infancia, cuando juntos soñaban con una gran aventura, con salir de ese pueblo. Najin, aunque no lo expresaba abiertamente, compartía ese anhelo. Por dentro, se moría por escapar de esa aldea que tanto detestaba, recorrer el mundo, visitar desiertos helados, mares de cristal, montañas imponentes, la capital del emperador y los continentes lejanos. Su amigo lo imaginaba como el caballero y a él mismo como el aventurero, encontrándose por el mundo. Najin solo asintió con un «claro». Poco después se despidieron frente a su casa. El chico de pelo negro, con una mezcla de broma y preocupación, le dijo a Najin que no llorara por extrañarlo, y le recordó que, una vez que se hiciera aprendiz, empezaría a recibir un sueldo, como si quisiera decirle que su sueño de escapar todavía era posible. Pero la escena cambió bruscamente. De golpe, Najin volvió a un recuerdo violento. Estaba en el suelo de su casa, viendo a una figura encapuchada que lo atacaba con una espada. En ese instante, como un fantasma del futuro, el Najin actual apareció, bloqueando el golpe con una destreza sorprendente y protegiendo a su versión más joven.
Otros encapuchados observaban la escena, reconociendo la fuerza de Najin. El Najin joven, asustado y con los ojos rojos, les gritó, preguntando quiénes eran, mientras la figura encapuchada se acercaba amenazante. El Najin del presente, con una mirada tensa, analizó la situación. Sabía que ese ataque no era solo para asustarlos, y la conversación de los encapuchados lo confirmó. Eran asesinos. Con sus ojos rojos brillando, el Najin actual desafió al encapuchado. ¿Están acá para matarme? Me gustaría verlos intentarlo. El atacante, con una carcajada, se burló de él, llamándolo pequeño héroe valiente. Pero Najin no se dejó intimidar. Ante la pregunta de si se rendiría y moriría, Najin respondió con un contundente «Vos quisieras» y se lanzó al ataque. La pelea empezó. Najin soltó una patada poderosa que fue bloqueada por el encapuchado. El impacto lo hizo retroceder, pero rápidamente agarró una espada. Tenía claro que estaba en desventaja. Eran muchos contra uno. Aunque estaba en desventaja y los encapuchados eran muchos, Najin no dudó. Su mayor miedo no era morir, sino que secuestraran a Nayilun, su versión más joven. Por eso, con los ojos rojos de determinación y un «voy a limpiar esta casa», se lanzó de cabeza a la pelea, decidido a enfrentarlos a todos él solo. Mientras los golpes y los cortes resonaban en la pequeña habitación, una voz desesperada se escuchaba desde afuera, golpeando la puerta y gritando «Najin, abrí la puerta, ¿estás bien?». Pero Najin no podía distraerse. Esquivaba y contraatacaba con una agilidad impresionante, sorprendiendo a uno de los atacantes con su fuerza. Se movía rápido, evaluando a cada enemigo. El espacio era reducido y le costaba encontrar una apertura, pero ya les había tomado la medida. El único que lo preocupaba de verdad era el líder, el que tenía un círculo en la frente y hasta ahora no había movido un solo dedo. El líder, al ver la resistencia de Najin, reconoció que era más fuerte de lo que esperaba. «No puedo dejar que esto se alargue», pensó, y desenvainó su propia arma. Justo en ese momento, Najin sintió que el ataque de los encapuchados se intensificaba, pero los gritos desde la puerta lo hicieron dudar. Escuchó de nuevo su nombre y, aunque su plan era pelear solo, supo que necesitaba un cambio. Con una mirada preocupada, Najin rasgó la madera de la puerta y se dijo, «Voy a buscar ayuda». Y se dijo, «Voy a buscar ayuda». Apenas terminó de hablar, se lanzó con una fuerza increíble contra la pared de la casa, haciéndola pedazos. Con los ojos rojos de furia, Najin se puso delante de su versión más joven, protegiéndolo de los asesinos que los rodeaban. Sin embargo, tomar las decisiones correctas no siempre asegura la victoria. El líder encapuchado, con su espada en mano, soltó un ligero brillo metálico y, con una voz calmada, le dijo a Najin, «Me sorprende que hayas podido bloquear eso, pero creo que estás en desventaja». Najin, herido y tosiendo, apenas podía mantenerse en pie, pero su mirada seguía firme. El líder insistió, «¿Podés aguantar otro golpe o vas a esquivarlo? No veo la hora de saber qué vas a elegir». Acto seguido, desató un corte tan potente que atravesó la casa y se perdió en el cielo, impactando de lleno en Najin mientras abrazaba a su versión más joven. Aún así, Najin se mantuvo de pie, aunque la herida era profunda. El líder, con una mezcla de sorpresa y curiosidad, llamó su nombre. El Najin más joven, aterrado y confundido, le preguntó a su protector, «¿Por qué hiciste eso, tonto? No deberías haberlo hecho, no por mí». Entonces, el líder encapuchado se dirigió a otro de sus hombres. «Terminados con esto y vámonos, solo tenemos unos minutos, la familia». Con esto, envainó su espada y, extendiendo una mano hacia Najin, le ofreció una cruel elección. «Te voy a dar una opción, matar a Najin, y te dejo vivir». La propuesta dejó a Najin con los ojos desorbitados por el asombro. «¿Qué?», alcanzó a decir. El líder se quitó parte de su capucha, revelando un rostro idéntico al de Najin, y con una mirada seria soltó la bomba. «Najin y yo somos hermanos gemelos». De repente, la escena cambió a un recuerdo.
Los dos hermanos, de niños, sonreían y se abrazaban. A diferencia de la mayoría de los hermanos, ellos eran mejores amigos. El recuerdo mostraba a un Nagin pequeño, un poco cobarde, al que su hermano mayor siempre defendía de los otros chicos. El hermano, con un rostro lleno de determinación, le decía a su versión más joven: «Perdóname, Nagilun, todo es mi culpa». Pero el pequeño Nagin, asustado, le respondía: «No te disculpes». Su hermano, con una sonrisa protectora, reafirmaba: «Esto es lo que hacen los hermanos. Si necesitas ayuda, yo te voy a proteger. Me voy a encargar de cualquier tonto que te moleste. Vos sos mi único hermano, mi único familia». Ese recuerdo protector se hizo trizas cuando el hermano mayor de Nagin cayó, atravesado por una herida fatal que manchaba de sangre el suelo. Su espada, con un tintineo final, rodó lejos, dejando al joven Nagilun con las manos ensangrentadas y los ojos llenos de un terror que nunca lo abandonaría. «La verdad es que soy Nagilun», resonó en la mente de Nagin, el estudiante de ahora. «Y yo maté». La culpa de ese momento, la creencia de que él había sido el responsable de la muerte de su hermano, lo había perseguido desde entonces. De vuelta en el cruel recuerdo presente, el líder de los asesinos, con la misma cara de su hermano, ofreció una salida. «Hacé lo que te pido y te voy a dejar vivir». Nagin, confundido y con la espada temblándole en la mano, no podía creer lo que oía. Pero la furia fue más fuerte. «¿Por qué voy a hacer lo que vos me digas?», gritó Nagin, sus ojos brillando de rojo. «Vení, puedo con vos». El líder lo miró sin inmutarse, una sombra de desprecio en su postura. Con la vida del joven Nagilun en juego, el Nagin de ahora decidió: «Aguantá un poco más, Nagin, la ayuda ya llega», le dijo a su yo más joven, aunque sabía que el tiempo se agotaba. «Yo los voy a detener hasta entonces». El joven Nagilun, débil y asustado, apenas pudo susurrar: «¿Nagin?», mientras el actual Nagin lo protegía con su propio cuerpo. La batalla era insostenible. «No tenés chance», admitió el Nagin de ahora. «No podemos morir los dos acá». Los asesinos observaban con calma gélida cómo la espada del líder atravesaba el pecho de Nagin. Sus ojos se abrieron de par en par, el aliento escapando en un suspiro. Mientras la sangre goteaba, el joven Nagilun, horrorizado, puso sus manos en la empuñadura de la espada, en un intento desesperado de detener lo inevitable, o quizás de completar el acto. Nagin, sangrando, miró a su yo más joven. «Nagilun», murmuró, una mezcla de dolor y resignación en su voz. El joven Nagin lo miró, con el horror reflejado en sus ojos y sangre en sus propias manos. Con un golpe seco, el cuerpo de Nagin cayó. La misión estaba cumplida para los encapuchados. Mientras se alejaban, el líder sentenció con frialdad: «Nuestro trabajo acá está hecho. La llama de Budion se ha extinguido. Solo cenizas quedan». Nagin, en medio del fuego que consumía el recuerdo, vio a su versión más joven desvanecerse. Sus ojos, ahora rojos de furia y dolor, se preguntaban: «¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué Nagin tuvo que morir?». El dolor era palpable. Entonces, un eco de su pasado resonó. La imagen de su hermano, aquel que prometió protegerlo de cualquiera, apareció en su mente. «Vos sos mi única familia después de todo», recordaba, y esa promesa de lealtad reavivó algo dentro suyo. No, se dijo a sí mismo, no iba a dejar que todo terminara así. Con una determinación helada, tomó una espada y cortó su melena, atándose el pelo en señal de un nuevo comienzo. El que murió hoy fue Nagilun. Yo, de ahora en adelante, seré Nagin. Con esas palabras, se levantó, dejando atrás las cenizas de su antiguo yo y adoptando el nombre y el destino de su hermano. De vuelta en el presente, Nagin se encontraba en un páramo desolado, bajo un cielo púrpura. Su mirada,
ahora permanentemente teñida de rojo, se endureció al recordar a los encapuchados. No importaba cuántos eran o por qué lo hicieron, lo único que le importaba era la venganza. ¿Cómo vengarse de gente sin rostro? Simple. Si vivía como Najin, ellos vendrían a buscarlo. Eventualmente, vendrían a terminar lo que empezaron, a matarlo de una vez por todas, y él los esperaría. Mientras tanto, los mismos asesinos, ajenos a la transformación de Najin, discutían entre ellos. Su principal preocupación era que alguien había bloqueado su ataque. El verdadero problema, dijo uno, es que quien bloqueó el ataque es Najin. Lo que ellos no sabían es que acababan de sellar su propio destino. Mientras tanto, Najin sentía una extraña premonición. Su mirada, siempre teñida de rojo, se endureció al pensar en el enmascarado del diamante, alguien que parecía conocerlo y hasta estar guiando a esos asesinos. ¡Qué desperdicio de oportunidad!, pensó, con la rabia contenida. De pronto, la maestra lo interrumpió con esa sonrisa pícara de siempre. El enmascarado del diamante, o mejor dicho, Nagilun, dijo, dejando caer el nombre de su antigua identidad. ¡Qué desperdicio, ¿no crees? Najin, que creía haber enterrado ese nombre, se quedó helado. ¿Qué querés decir?, preguntó, intentando no delatarse. Ella explicó que otros trataban mal a Nagilun por su falta de habilidad en combate, pero ella siempre vio su potencial en otras áreas. Tuvo esperanzas en él. Y sí, para ella era un verdadero desperdicio. Najin no entendía el verdadero alcance de sus palabras, pero sabía que había algo más. Con la información del compañero sobre Fadian en mente, Najin empezó a atar cabos. ¿Podría ser ella? Se aferró a la empuñadura de su espada, una que había sido un regalo. La maestra la vio y le preguntó con curiosidad dónde la había conseguido. Najin le respondió, mientras por dentro se preguntaba si ella lo estaba poniendo a prueba, si ella era la mismísima Fadian. No podía ser, era demasiado fuerte. Najin, por su cuenta, era fuerte, sí, pero contra una caballero como Fadian no tendría ninguna chance. Najin entonces le preguntó directo cuál era su verdadero propósito al estar ahí, dudando que fuera solo por chismear sobre su espada. La maestra, con su eterna actitud despreocupada, se rió y le dijo que no se pusiera tan serio, que tenía algo importante que contarle. Najin seguía escéptico, convencido de que no podía ser Fadian, y le preguntó si era otra de sus bromas raras. Pero no era una broma. La maestra le dio un golpecito en el hombro y con una mirada seria le susurró. «Estás haciendo tu mejor esfuerzo, Najin. El mundo de Najin se detuvo. Ella lo sabía. ¿Desde cuándo? ¿Siempre lo supo?» Una mezcla de pánico y furia le invadió. ¿Sería posible que White Doe, esa legendaria caballero, fuera la misma persona que lo había matado en el recuerdo? No, se dijo a sí mismo, eso no podía ser. Quizás solo lo estaba probando. De cualquier forma, su decisión estaba tomada. Lo único que podía hacer era seguir interpretando su papel. Su forma de hablar, sus expresiones, incluso su apariencia. Ahora él era Najin, y punto. Estaba convencido de que podía engañar a cualquiera. Incluso si alguien llegaba a dudar de él, no tendrían ninguna prueba. La maestra, viendo su resolución, solo sonrió de forma enigmática. «¡Qué bien lo hiciste, pibe! Eso sí que es un Najin de verdad», le dijo la maestra, con una risa que a Najin le sonó a todo menos a inocente. No solo le había copiado el look, sino también su forma de hablar e incluso esa expresión de confusión que él solía poner. La maestra le aclaró que si la hubiera corregido, habría sabido que no era el verdadero Najin. Internamente, a Najin le dio un escalofrío. Ella lo sabía, pero la maestra, como si le leyera la mente, le pidió que se calmara, asegurándole que solo estaba ahí para decirle algo importante. Y lo que le dijo no fue para nada alentador. «Estás haciendo un trabajo descuidado. Marca mis palabras, no estás destinado a convertirte en Najin».
La maestra le dio lo que llamó un consejo y con una última caricia en la mejilla dijo que lo vería al día siguiente, y desapareció en una ráfaga de luz dejando a Najin solo y con la cabeza a mil. Se quedó pensando en la extraña conversación. ¿Cómo podía la maestra saber su verdadera identidad? Aunque se sintió aliviado de que no planeara exponerlo, sus palabras resonaban en su mente. No estás destinado a convertirte en Najin. No podía confiar en ella del todo, pero tampoco la veía como una enemiga, más bien como su sospechosa número uno. Lo importante era que había mantenido su personaje hasta el final. No importaba quién fuera él en realidad, por fuera seguía siendo Najin. Al día siguiente, la maestra los recibió con un «Buenos días a todos, qué lindo día para un examen». Su entusiasmo ponía nerviosos a todos los estudiantes. Después de regañar a uno por contestar una pregunta retórica, la maestra les explicó las reglas. Los que pasaran el examen serían promovidos de caballeros en entrenamiento a aprendices de caballero, dejando de ser simples civiles. Y añadió, con total naturalidad, que quizás alguno moriría. Luego, con una mirada penetrante, preguntó si alguien tenía preguntas o quería darse por vencido. Nadie se atrevió a decir una palabra. Con una sonrisa salvaje, la maestra anunció el comienzo del examen de aprendiz de caballero. En ese momento, una nueva figura, la caballero lúdica, se presentó como la encargada de la prueba. Pero la maestra, sin dejarla terminar, la interrumpió llamándola llorona. Lúdica, visiblemente molesta y al borde de las lágrimas, le reclamó por el apodo y la maestra le dijo que no se pusiera a llorar ahora. Mientras tanto, algunos estudiantes especulaban sobre el examen. ¿Sería una prueba de fuerza? ¿Un combate entre ellos? Si se basaba en el rango, Najin sin duda estaría en la cima. Su venganza era lo que más le importaba, y para eso necesitaba tener a su objetivo bien claro. En medio de la incertidumbre, Najin se mantuvo firme, con sus ojos rojos fijos en el camino que tenía por delante. Mientras Najin procesaba la magnitud del desafío, una pregunta inesperada lo sacó de sus pensamientos. Su compañero de pelo negro le preguntó si estaba bien. En ese instante, Najin se sintió expuesto. ¿Su fachada de Najin se estaba cayendo? Por un momento, temió que su amigo hubiera notado algo, que de alguna forma supiera de su pasado como Najilun. Pero el chico solo estaba preocupado, pensando que Najin se estaba esforzando demasiado. Aún así, la maestra lo había advertido, y esa frase, «Vos no estás destinado a convertirte en Najin», resonaba en su cabeza. ¿Sería esa la razón de la preocupación de su amigo? Con esa inquietud aún flotando, la maestra dio inicio oficial al examen para ser aprendiz de caballero. Con su sonrisa pícara, explicó su papel, ser la supervisora de la examinadora, y solo intervendría si la cosa se ponía demasiado peligrosa, es decir, si los estudiantes estaban a punto de morir. Los alumnos, entre ellos Najin, no sabían si reír o llorar ante tal tranquilidad. Este desafío, que duraría 3 días, tenía una única meta: derrotar a un caballero. La mismísima caballero lúdica, quien ya había demostrado su fuerza, se adelantó para ser la examinadora. Con una mirada seria, los desafió a elegir quién sería el primero en enfrentarla. La maestra, aunque excéntrica, fue clara. «Chicos, pónganse las pilas. Ella no es como yo. No se va a andar con juegos y, para colmo, es mucho más fuerte». La sola idea de enfrentar a un caballero ya era intimidante, pero saber que Lúdica era incluso superior a la maestra dejó a todos los aprendices, incluido Najin, con la boca abierta y la certeza de que estaban a punto de enfrentarse a un reto casi imposible. Najin, con sus ojos rojos fijos, entendía la magnitud del desafío. Para él, este examen no era solo una prueba de habilidad, era la confirmación de que Najilun, su antiguo yo, seguía vivo para aquellos que intentaron apagar su fuego. Era el primer paso real hacia su venganza. Pero si la caballero lúdica era tan poderosa que nadie podía vencerla de frente, tendría que buscar una salida, algo que los demás no vieran, una laguna en las reglas. Y así fue.
El primer día del examen terminó con la mayoría de los estudiantes derrotados, tendidos en el suelo, con Lúdica demostrando que eran demasiado débiles. Ni siquiera el prodigio de Najin se atrevió a enfrentarla directamente. La maestra, con su peculiar sonrisa, dio el día por terminado sin más. Caída la noche, los aprendices se arrastraban, agotados, pero con la frustración a flor de piel. Luce, uno de ellos, encaró a Najin. Lo había visto observando desde la barrera y quería saber si había descubierto alguna debilidad. Najin, por su parte, no tenía una respuesta convencional. Ante la pregunta de cómo se supone que iban a derrotar a un caballero así, su mente ya había maquinado una idea. Un ataque sorpresa es la única opción, soltó Najin con una mirada fría. Hay que atacarla mientras duerme o esté distraída. Fadian solo habló de 3 días, no de cómo ganar. Si funciona, no podrán decir nada. La propuesta de Najin dejó a Luce y a otro compañero, Tyr, en shock. Tyr fue el primero en reaccionar, indignado. Todos queremos ser caballeros, Najin, pero si vas a hacer algo tan deshonroso, yo me bajo. No te voy a dejar que hagas eso. Los demás asintieron, respaldando a Tyr. Querían ganar de forma justa, cara a cara. Luce, pese a su enfado inicial con Najin, también apostó por la fuerza del equipo. Si combinamos nuestras fuerzas y pensamos bien una estrategia, podemos vencerla, aseguró. Y así, al amanecer del segundo día, los estudiantes se unieron bajo una misma estrategia. Con una mirada de entendimiento entre Luce y Najin, el plan se puso en marcha. Los aprendices se lanzaron al ataque, trabajando juntos para enfrentar el desafío que tenían enfrente. Los aprendices se lanzaron al ataque, trabajando juntos para enfrentar el desafío que tenían enfrente. Najin fue el primero en chocar con la caballera Lúdica. Su golpe fue fuerte, pero el de ella lo fue más, mandándolo a volar. Pero esa distracción era clave, porque en ese instante, Luce, con el rostro marcado por el esfuerzo, aprovechó para abalanzarse, intentando arrebatarle el arma a Lúdica. La caballero, sin inmutarse, lo desarmó y lo lanzó contra el suelo. Tendido y dolorido, Luce solo podía pensar, un poco más, aguanta un poco más. La estrategia era sencilla, o al menos así la había planteado Luce. Golpearla con todo, pero para eso tenían que evitar que usara su paraguas, o, mejor dicho, forzarla a que lo usara para después quitárselo. Tenían que rodearla. Y así lo hicieron. Najin y otro compañero se movieron para rodear a Lúdica, que, aunque los veía como simples chicos, empezó a sentir que algo diferente se gestaba. Los ataques de Najin seguían siendo repelidos por el paraguas, cada golpe resonando en el aire. Pero justo cuando Lúdica volvía a la carga, Luce gritó con todas sus fuerzas, ¡ahora! Najin, que esperaba la señal, aprovechó un hueco y agarró el paraguas de Lúdica con todas sus fuerzas. Era el momento. ¡Ataquen!, gritó Najin, sabiendo que la caballero estaba atada. Lúdica, por fin, entendió el verdadero objetivo de esa distracción inicial, dándose cuenta de que la aparente pasividad de Najin al principio había sido parte del plan. Otro de los estudiantes no perdió la oportunidad y lanzó un potente golpe que, aunque Lúdica logró bloquear con su paraguas, ya había cumplido su objetivo de conectar. Pero la sonrisa de Lúdica se desvaneció, dándose cuenta de que la jugada de Najin había sido solo una finta. El verdadero golpe venía de otro lado, y no dudó en girar su paraguas para bloquearlo. La cosa se ponía seria, y aunque la caballero sentía que los aprendices se esforzaban, para ella todavía no era suficiente. Con una mirada, su aura se intensificó, un escalofrío que caló hondo en los aprendices. La mayoría apenas podía respirar, temblando, conscientes de que estaban enfrentando a alguien demasiado fuerte. Pero había uno que no sentía ese miedo. Najin, con su mirada fija y serena, no se inmutó ante la presión de Lúdica, algo que no pasó desapercibido para la caballero. Intrigada por la resistencia del joven, Lúdica se lanzó a probar su fuerza, aumentando aún más su aura y su intención de ataque. Sin embargo, justo antes de que el combate escalara, la maestra apareció con su sonrisa pícara, poniendo fin a la sesión por ese día. Lúdica suspiró, visiblemente frustrada, aceptando la interrupción. Así, el segundo día del examen llegó a su fin.
Los aprendices estaban agotados, la mayoría por los suelos, menos Nagin, que se mantenía en pie. Mientras algunos se lamentaban por la derrota, él, con la confianza en sus ojos rojos, miró a sus compañeros y les dijo: «Sé cómo podemos ganar». La intriga fue general, y ante la insistencia de uno de ellos, Nagin solo les pidió que confiaran, sin revelar los detalles de su plan. Él estaba seguro de que si lo seguían, la victoria sería suya. Y así, la historia de los aprendices de caballero avanzó un día más. Al amanecer del tercer día, la prueba continuaba. «El último día, chicos», anunció la maestra con su sonrisa de siempre. Pero antes de que la caballero Lúdica pudiera dar la señal de inicio, Nagin se adelantó. «¿Puedo decir algo antes de que empecemos?», preguntó él. La maestra le dio permiso y Lúdica, con su mirada seria, asintió. La intriga fue general, y ante la insistencia de uno de ellos, Nagin solo les pidió que confiaran, sin revelar los detalles de su plan. Él estaba seguro de que si lo seguían, la victoria sería suya. Y así, la historia de los aprendices de caballero avanzó un día más. Al amanecer del tercer día, la prueba continuaba. «El último día, chicos», anunció la maestra con su sonrisa de siempre. Pero antes de que la caballero Lúdica pudiera dar la señal de inicio, Nagin se adelantó. «¿Puedo decir algo antes de que empecemos?», preguntó él. La maestra le dio permiso, y Lúdica, con su mirada seria, asintió. Nagin, con una determinación inquebrantable en su voz, explicó su visión del examen. Él creía que el verdadero objetivo no era simplemente derrotar a un caballero en combate, sino demostrar una fuerza que iba más allá. Sin embargo, aclaró que, a pesar de su profunda reflexión, el grupo había decidido enfrentarse a Lúdica directamente. La maestra se sorprendió, sus ojos se abrieron de par en par. «No me esperaba eso de ustedes, pensó. Lúdica, por su parte, entendió al instante la estrategia de los aprendices. Provocarla para que liberara toda su fuerza, pues ella era del tipo de combatientes que se volvía más fuerte con la ira. Era un plan arriesgado, pero audaz. Sin perder un segundo, Lúdica se lanzó al ataque. Con una velocidad increíble, su figura se movió tan rápido que dejó a varios estudiantes congelados del miedo. Luz, el chico del pelo verde, gritó para que sus compañeros reaccionaran, pero ya era tarde. El paraguas de Lúdica impactó con una fuerza brutal, mandando a algunos por los aires y dejando a otros aturdidos en el suelo. Luz apenas pudo cubrirse, sintiendo la onda expansiva que le impedía incluso abrir los ojos. Cuando logró recuperarse un poco, Lúdica ya no estaba frente a él. De repente, sintió un nuevo golpe que lo arrojó lejos. Luz se levantó con dificultad, la frustración y la desesperanza marcadas en su rostro. «No hay forma, no podemos vencer a un monstruo como ella», se lamentó. Mientras sus compañeros lo observaban, derrotados y desmoralizados, Nagin seguía de pie, inmutable. «El plan es prácticamente el mismo», dijo con calma, pero sus palabras solo generaron más dudas. «¿Querés intentar el mismo plan 2 veces contra un caballero? No hay manera de que eso funcione», exclamó uno de los estudiantes, reflejando el sentir general. La victoria parecía más lejana que nunca. Pero Nagin no estaba dispuesto a dejarlos caer en la desesperación. «Pensalo bien», les dijo. «La vez anterior, ¿qué hizo Lúdica? Frenó nuestro ataque. Eso significa que la habilidad de Luz sí le hizo efecto». Con esto, la chispa de esperanza se encendió de nuevo. Su objetivo ahora era claro: crear la oportunidad perfecta para que Luz pudiera golpear. Uno de los estudiantes, el de pelo oscuro, se convenció. «Esto va a funcionar. Ya no va a estar tan en guardia como antes», pensó, intentando respirar profundo para calmarse. Pero un escalofrío le recorrió la espalda. «Claro que no va a estar en guardia», dijo otro. «Ella sabe que no podemos ganarle. Nos paralizamos con solo una mirada suya. Ese es nuestro mayor obstáculo». Luce, a pesar de la derrota, intentó mantener la calma. Incluso si está preparada, va a haber una fracción de segundo, y esas fracciones son las que deciden una batalla. Pero incluso él, al final, sintió el peso de la realidad. «No se puede superar», se dijo.
Y así fue. Con un estruendo, Lúdica volvió a arremeter, mandando a otro estudiante a volar por los aires. Los demás apenas podían seguir sus movimientos, pero en medio de ese caos, Lúdica, con una sonrisa displicente, simplemente dijo: «Está bien». Mientras todos sentían que se les venía la noche, Nagin arremetió con una velocidad sorprendente. La mirada de Lúdica no le hacía ni cosquillas. Él no se inmutaba ante su aura intimidante. Esto, sin embargo, no pasó desapercibido para la caballero. Lúdica, que había estado alerta con Nagin desde el principio, se dio cuenta de que el chico no reaccionaba a su aura ni atacaba ciegamente cuando ella dejaba una abertura. Ella había estado sobreestimando un poco sus habilidades, pero su curiosidad era real. Quería ver de qué era capaz. Así que, con su arma en mano, Lúdica se preparó. Desplegó su ataque más potente, uno con una fuerza tan destructiva que, si bien el Nagin actual quizás podría haberlo resistido, el Nagilún de antes hubiera muerto en el acto. Pero en el instante exacto en que el golpe iba a impactar, una mano apareció de la nada y lo detuvo. La maestra se había interpuesto. Lúdica, sorprendida, la reconoció. ¿Sierva Blanca? Con una sonrisa pícara, la maestra le explicó su rol. Soy la supervisora del examinador, lo que significa que intervengo si parece que estás a punto de matar a alguien. Mientras la maestra bloqueaba el golpe, se dio cuenta de algo. Nagin había planeado esto. Este mocoso, pensó, con una mezcla de enojo y admiración, apostaría a que lo hizo a propósito. No puedo creer que me esté usando así. No tenía ninguna chance de vencer a un caballero por sí mismo, pero sus probabilidades aumentaron solo porque no tuve otra opción que frenar el ataque. Nagin, al ver esto, no sentía alivio, sino una furia que le quemaba por dentro. Sus ojos rojos brillaban con una intensa frustración. «Porque soy débil», pensó, apretando los dientes. «Fui demasiado débil para defenderme». La interrupción de la maestra, aunque lo salvó, era un recordatorio brutal de sus propias limitaciones, de que todavía no era suficiente. El examen continuaba, pero la tensión entre Lúdica, la maestra y Nagin había escalado a otro nivel. Lúdica, con una mirada que podría cortar el aire, le espetó a la maestra que no se metiera en su camino. Aunque por dentro, la caballero admitía que todo lo que quería era ver de lo que Nagin era realmente capaz. Sin darle tiempo a nada, Lúdica se lanzó con toda su fuerza, y la maestra, que recién se había metido en la pelea, recibió un golpe directo que la hizo caer. Lúdica se paró encima de ella, exigiendo saber por qué se interponía, si la estaba desafiando. La maestra, con su sonrisa pícara, solo le dijo que era un secreto, esquivando la pregunta. Pero luego, con los estudiantes ya recuperándose y observando, la maestra explicó que al final la estrategia de ellos los obligaba a enfrentarla a ella también. «Mira, no sé qué pasaría si esto fuera una pelea a muerte», le dijo la maestra, «pero esto es un examen. Así que, Lúdica, admití que perdiste». Lúdica quedó helada. Ella, la poderosa caballero, había perdido contra esos pollitos. No lo podía creer. La maestra, sin inmutarse, le confirmó que sí, que había perdido. La rabia de Lúdica subió al máximo, gritando que no tenía sentido, que no había forma de que hubiera perdido. Luce, viendo el peligro, le advirtió a la maestra que no la siguiera provocando, pero ya era tarde. Lúdica, con el orgullo destrozado, no pudo contener la frustración y se puso a llorar a mares, quejándose con hipo de que la maestra se había metido en su camino, la había golpeado y no le decía por qué. La maestra, un poco avergonzada, suspiró y la consoló, recordándole a Lúdica que los chicos los estaban mirando y pidiéndole perdón. Mientras Lúdica, entre sollozos, le confesaba a la maestra que la odiaba, esta última la dejaba desahogarse frente a los estudiantes, que solo miraban incómodos. 30 minutos después, con la compostura recuperada, aunque con la mirada todavía cansada, Lúdica finalmente anunció las buenas noticias. Habían aprobado. Todos eran ahora oficialmente aprendices de caballeros.
Sin embargo, Lúdica rápidamente les bajó un cambio. Le preguntó a Najin si se sentía diferente, y él dijo que no. Ella explicó que el título de aprendiz no cambiaba nada fundamentalmente. Ser un aprendiz y ser un caballero de verdad eran dos cosas distintas. El título solo era el comienzo, y ellos debían demostrar que eran dignos. Su propósito era justamente ese, convertirlos en caballeros dignos. Después de un momento de silencio y con la maestra refiriéndose a ellos como polluelos, los estudiantes respondieron con un enérgico «Sí, señorita». Lejos de allí, en un paisaje desolado, Najin empuñaba su espada. Con cada golpe y estocada, la energía de su arma zumbaba, pero él sentía que no era suficiente. Se preguntaba por qué no podía ser como el Najin que imaginaba, ese guerrero implacable que buscaba ser. Reconoció que se había vuelto demasiado relajado y que, si bien ya tenía su arma, sus habilidades actuales no le servirían de nada. Necesitaba entrenar con la misma intensidad que mostró durante el examen. Mientras tanto, Lúdica reveló a los estudiantes que no eran de una clase cualquiera, sino de la segunda clase especial. Explicó que debido a las crecientes tensiones con las tierras del este, se había establecido un nuevo sistema, y como parte de esta clase, tendrían deberes activos como miembros del pelotón de caballeros. La advertencia llegó de golpe: podrían morir. Najin se dio cuenta de que a eso se refería la maestra con sus advertencias anteriores. Lúdica añadió que aún eran demasiado débiles y no tenían las armas adecuadas para lo que venía. Su próxima tarea sería encontrarla en un mes, cuando ella dejara la aldea. En ese tiempo, les aconsejó, debían conseguir un arma de verdad. Najin, solo con su espada, reflexionó sobre el desafío. Sabía que no alcanzaría su máximo potencial en tan poco tiempo, pero se propuso pulir sus habilidades. 2 semanas después, sin embargo, la frustración se apoderó de él. Jadeando y agotado, sus ojos rojos reflejaban una creciente desesperación. Por más que se esforzaba, sus habilidades no mejoraban en absoluto. Estaba claro que algo andaba muy mal. Por más que se esforzara, la realidad era innegable. Sus habilidades no avanzaban ni un centímetro. La desesperación le carcomía. ¿Cómo era posible que, por tanto entrenamiento, no mejoraba? Para entenderlo, tenemos que ir 10 años al pasado, a un tiempo antes de que la aldea del fuego fuera arrasada. Pero un día, Najilun se enfermó gravemente, a tal punto que pensó que se moría. Tosía, le faltaba el aire, y el otro Najin lo cuidaba con una preocupación inmensa. El otro Najin le contaría después que verlo así lo hizo prometerse a sí mismo protegerlo. Y milagrosamente, a los pocos días, cuando Najilun empezó a recuperarse, el otro Najin ya no era el mismo. Se había vuelto increíblemente fuerte, con una mirada distinta, casi irreconocible. Fue en ese momento que Najin se convenció de que, siendo gemelos, si se esforzaba, él también podría alcanzar esa fuerza. Sin embargo, la dura verdad lo golpeaba en el presente. Esa teoría era un engaño. Después de una quincena de entrenamiento intenso, seguía estando por debajo de la media, ni una pizca de mejora. ¿Será que no tenía ningún talento?, se preguntó Najin. Y así era. Najin, de hecho, no tenía talentos. Mientras que el otro Najin era una gema rara y pura, un talento que aparecía una vez cada 100 años, Najin era todo lo contrario, una piedra ordinaria, un cúmulo de impurezas, algo igualmente raro, pero por su completa falta de habilidad. Con la respiración agitada, le costaba aceptar esa cruda realidad. Entonces, recordó algo que el otro Najin le había dicho una vez, que la práctica no era nada comparado con la experiencia real. Tenía razón, pensó Najin con un suspiro. Parado frente a una imponente pared de roca, Najin se estiró. Listo. Había leído que la prueba de fuego era la mejor forma de aprender, como esos maestros que empujaban a sus alumnos a un pozo para que aprendieran a salir solos. Estaba claro que si quería mejorar, tenía que buscar sus propios pozos. Najin intentó una de sus primeras pruebas de fuego escalando una pared de roca. Pero la realidad golpeó duro. No importaba cuánto lo intentara, sus manos temblaban, se quedaba sin aire y, agotado, tuvo que rendirse.
Estaba claro que los métodos de los libros no eran la respuesta para él. Mientras se quejaba de su falta de progreso, se preguntó cómo sus compañeros se habían vuelto tan fuertes, ya que él, de chico, solía ser mucho mejor. Su mirada se detuvo en Lawson, ese tipo de pelo negro que ni siquiera había tomado clases de caballero y aún así irradiaba una fuerza increíble. ¿Cuál era su secreto? Nagin lo observó de cerca y descubrió que Lawson desaparecía todos los lunes por horas para entrenar en secreto. Justo ese día era lunes, la oportunidad perfecta para espiarlo. Así que Nagin decidió seguirlo, con la esperanza de copiar su método de entrenamiento secreto. Se internó en el bosque detrás de Lawson, intentando pasar desapercibido. Pero Lawson parecía tener un sexto sentido y miraba hacia atrás de vez en cuando, haciendo que Nagin se pegara a los árboles. De repente, Lawson aceleró, moviéndose a una velocidad impresionante por el bosque. Nagin, jadeando y con el cuerpo temblando por el esfuerzo, no pudo seguirle el ritmo y lo perdió de vista. Frustrado y exhausto, Nagin se escondió por un momento, sintiéndose incapaz. Pero entonces volvió a ver a Lawson, esta vez parado frente a una cascada gigante. El compañero desenvainó una elegante espada. Los ojos de Nagin se abrieron de par en par al ver cómo Lawson, con un simple corte lateral, partía la cascada en dos. El agua se dividió por un instante antes de volver a su curso. Nagin se quedó mudo. No era solo que Lawson fuera fuerte, era demasiado fuerte, casi irreal. ¿Cómo demonios había conseguido ese nivel de habilidad? Su propia frustración creció al darse cuenta de que no había aprendido nada útil de esa observación. Mientras caminaba, sumido en sus pensamientos, un grupo de figuras encapuchadas apareció de la nada en el camino. Eran asesinos. «El hipopótamo es el siguiente», dijo uno de ellos, dejando a Nagin completamente sorprendido. Parece que sus pozos lo encontraron a él. Nagin se quedó helado. ¿El hipopótamo? ¿Así lo conocían? ¿Y cómo lo encontraron en medio de la nada? La adrenalina le recorría el cuerpo. Intentó pensar, ¿podría enfrentarlos? La respuesta fue un rotundo no. No tenía su espada, y aunque la tuviera, sabía que estaba en clara desventaja. Estaba atrapado, sin escapatoria, y lo que era peor, sentía que ya estaba muerto. En su desesperación, por un instante fugaz, se le cruzó por la cabeza la idea de decir su antiguo nombre, Nagilun. Tal vez eso lo salvaría, lo sacaría de este lío. Pero el pensamiento le duró lo que un suspiro. ¿Y su venganza? ¿Qué pasaría con todo por lo que había luchado si se rendía tan fácil? Justo en ese momento de indecisión, uno de los encapuchados gritó, un grito que lo sacó de sus pensamientos. «¡Nagin, bastardo!». Y luego, el líder, al que ya reconocíamos como el enmascarado del diamante, lo detuvo. ¿Nagin? ¿Lo conocían por su nuevo nombre? ¿Y ese grito? ¿Estaban discutiendo algo importante? De repente, todo hizo clic en la cabeza de Nagin. Esos tipos estaban tan confundidos como él, o incluso más. Se notaba en la forma en que el otro encapuchado se tambaleaba y en la reacción del enmascarado del diamante. Estaban revelando información sin querer. Con un trago seco, Nagin se dio cuenta de algo crucial. El líder lo había llamado Nagin, y si preguntó si había estado escuchando, significaba que estaban hablando de él. Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. Había encontrado una oportunidad. La sorpresa de los asesinos fue evidente. Sin perder un segundo, Nagin salió corriendo. Los asesinos, atónitos por la rapidez de Nagin, no pudieron hacer nada más que observarlo. «¡Acaba de!», dijo uno, pero el líder, el enmascarado del diamante, lo interrumpió con calma. Sabía que debían mantener la cabeza fría. Su subordinado insistió, viendo la oportunidad de atacar a un Nagin desarmado, pero el líder lo frenó. «Cálmate», le dijo. La verdad era que el escape de Nagin había sido una trampa. No había pruebas concretas, pero la intuición del líder, el enmascarado del diamante, era increíblemente aguda. Algo no cuadraba, y en esas circunstancias, confiar en su corazonada era lo más sensato.
No era algo que se pudiera explicar con lógica, era una sensación, un presentimiento, pero era lo único que tenían para guiarse. Mientras tanto, Nahín corría a toda velocidad, los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Por un momento pensó que moriría ahí, pero había logrado engañarlos. Había actuado como si realmente estuviera tratando de meterlos en un lío, de llevarlos a una trampa. Y ellos le habían creído lo suficiente como para dudar. De esa experiencia había ganado algo valioso. Recordó las palabras de una mujer en su mente: «Te aconsejo fuertemente que busques tus propias armas». Y la maestra le había dicho que no estabas destinado a convertirte en Nahín. No era tan fuerte ni talentoso como su hermano, pero tenía su propia arma, y no era una espada. Su arma era lo que acababa de hacer, su ingenio, su capacidad para manipular la situación y la confusión de sus enemigos. Ahora entendía perfectamente lo que la maestra quería decirle. Tenía que forjar su propio camino. De repente, un golpe lo hizo tambalear. Había esquivado algo, o quizás una rama lo rozó a toda velocidad. El peligro aún no había pasado del todo. Mientras intentaba recuperar el aliento y se impulsaba con fuerza por el terreno, se topó con alguien. «¿Nahín? ¿Estás bien? ¿Por qué corres así? Tenés que ver por dónde vas». Era Lauzón. Nahín sintió un alivio inmenso al verlo. «Menos mal que sos vos, Lauzón», dijo, mientras su corazón se calmaba un poco. Pero la calma duró muy poco. Su mente, aún en modo de supervivencia, procesó la situación. «¿Qué haces vos acá?», se preguntó. De pronto, un pensamiento frío lo invadió. ¿Y si Lauzón era el enmascarado del diamante? No podía ser, pero era posible. Si él era el líder, entonces el hecho de que se hubiera quitado la máscara y apareciera así, significaba que estaba tratando de sacarle información. Lauzón le preguntó qué le pasaba, si estaba herido, pero Nahín ya sabía que solo le haría una de dos preguntas. O le preguntaría si él era definitivamente Nahín o cuánto había escuchado de la conversación con los asesinos. Lauzón, con una mirada fija, empezó a hablar. «Nahín, ¿vos?». Nahín contuvo la respiración. ¿Cuál de las dos preguntas haría? Pero antes de que Lauzón pudiera formular su pregunta, Luce, el estudiante de pelo verde, apareció corriendo, jadeando y gritando que los había estado buscando hace siglos. Traía malas noticias, estaban en problemas. La zorra de la noche, la maestra, se había ido. Nahín y Lauzón se miraron, sorprendidos. ¿Cómo que se había ido? Resulta que la maestra, con su sonrisa pícara de siempre, les había jugado una broma. Les había dicho que les daría un mes antes de que la misión de rastreo comenzara, que ella se iría del pueblo en un mes. Pero claro, ¿qué chiste tendría un rastreo si les daba todos los detalles? La maestra ya se había ido, y el tiempo límite era parte de la trampa. No se tenían que haber relajado. Con la realidad pegándoles de golpe, Nahín tomó las riendas. «No nos queda otra, tenemos que salir ya mismo», dijo, y los demás lo siguieron. Había que agarrar lo esencial y en menos de una hora estar listos para salir a rastrear a la maestra. Mientras se preparaban, la voz de la maestra resonó en sus mentes. «Asegúrense de afilar bien sus armas». Nahín asintió con una mirada intensa y el corazón latiéndole fuerte. Este era el tipo de experiencia real que tanto buscaba. Pero mientras los estudiantes se ponían en marcha, el líder de los asesinos, el enmascarado del diamante, seguía reflexionando sobre su encuentro con Nahín. Sus subordinados cuestionaban si no deberían haberlo perseguido, si no era una oportunidad o una trampa que él podría haber manejado. El líder, con su intuición afilada, afirmó que ya habían mostrado sus cartas. Lo hecho, hecho estaba. No era momento de ir tras Nahín, sino de continuar con su propia misión. «Vamos», les dijo a sus hombres, «demostremos de qué estamos hechos». De vuelta con los estudiantes, el ingenio de Lauzón brilló. Rápidamente encontró el rastro de la maestra. «Encontré algo», dijo. «La caballero pasó por acá. Es por esta dirección».
Luce se emocionó y el grupo se puso en marcha, dejando el pueblo atrás. Luce observó las huellas que había dejado la maestra. «Debe haberse ido apurada con todas estas marcas que dejó», comentó, pidiéndole a todos que se mantuvieran atentos a más señales. Nagin lo escuchaba, pero en su mente algo no le cuadraba. Luce, al notarlo, lo miró y le preguntó, «¿De verdad pensás eso?». Nagin, con una mirada seria, respondió que no creía que la maestra dejara pistas por simple descuido. ¿Una caballero de verdad sería tan descuidada?, planteó, haciendo que Luce se frustrara un poco. Ella insistía en que las huellas estaban ahí, eran reales. Nagin suspiró, reconociendo que no había garantía de que encontraran más pistas si simplemente seguían el rastro. Quizás, y esto era lo importante, la maestra había dejado esas señales a propósito. Después de todo, era un entrenamiento. Lao Sun, que los escuchaba en silencio, intervino, preguntando por qué la maestra dejaría cualquier pista si no quería que la siguieran. Nagin aclaró su punto. Sí, las pistas eran un indicio, pero la clave no era buscar la próxima de forma aleatoria, sino usar la primera para deducir el destino. Tenían que ser así de astutos si querían alcanzarla. Con esa idea en mente, Lao Sun preguntó si podían descifrar el destino con solo saber que la pista inicial estaba al este de la aldea Budion. Nagin les hizo recordar algo crucial. La maestra se había presentado como la examinadora de la región norte. Si había una examinadora para el norte, seguro que también las había para el sur, este y oeste. Eso significaba que su destino tenía que ser un punto de encuentro, el centro del continente. Nagin sugirió que quizás se dirigía a la capital, el lugar donde se formaban y reconocían a los caballeros. Pero para no confiarse, acordaron seguir buscando más pistas mientras avanzaban en esa dirección. Cayó la noche y el grupo, agotado de tanto caminar, armó un campamento. Estaban cansados, pero la estrategia de Nagin había rendido frutos. Alrededor de una fogata, Lao Sun reconoció que gracias a sus deducciones habían avanzado un montón. Sin la estrategia de Nagin, no habrían llegado ni a la mitad. Nagin, por su parte, no se creía que estuvieran adelantados a la maestra. Sabía que no era momento para pensar en eso. Para pasar el rato y de paso prepararse mejor, Nagin propuso algo: compartir información sobre sus armas. Así, sabrían cómo reaccionar en el calor del momento y se conocerían mejor. Luce se entusiasmó y se ofreció a empezar. Contó que su arma era una espada de una mano llamada Libra. No tenía habilidades especiales, pero era súper resistente, lo cual era perfecto para aguantar sus propias capacidades. Después, el otro estudiante les mostró su hacha de doble filo, a la que llamó Géminis, que soltaba chispas con la fricción. Por último, un compañero reveló su daga, capaz de concentrar la luz del sol una vez al día, aunque confesó que no tenía nombre. Luego, otro compañero mostró su espada, a la que llamó Lightning, que si bien no tenía habilidades especiales, su filo era inigualable. Cuando fue el turno de Nagin, Lao Sun le preguntó por su arma, pero el protagonista, en lugar de hablar de espadas, decidió abrirse con sus compañeros. Les confesó que se sentía débil y recordó las palabras de la maestra, de que no estaba destinado a ser Nagin, que ya no podía pelear como antes y que su cuerpo a veces simplemente se le paralizaba, como si fuera un problema mental. Se sinceró, diciendo que trataría de solucionar su problema y les pidió paciencia. Mientras explicaba todo esto, los demás escuchaban con atención. Lao Sun, mostrando su preocupación, le ofreció unas palabras de ánimo, poniéndole una mano en el hombro. Le dijo que lo entendía, que esas cosas pasan y que sabía que había estado pasando por un mal momento. Lo que nadie sabía, o al menos eso creía Nagin, era que toda esta confesión había sido una puesta en escena cuidadosamente planeada. Un cebo para sus compañeros, para que creyeran en su debilidad. Porque él no era el Najin que se esperaba, sino el que había perdido a su antiguo yo, a Nagilún, y eso lo convertía en alguien diferente, alguien que ahora usaría el ingenio y la manipulación como armas. Luego de esta intensa charla, la noche seguía su curso. Lao Sun le cedió el turno de guardia a Najin, pidiéndole que lo despertara si veía algo, y que no intentara resolver nada solo.
Najin aceptó, y mientras su compañero se alejaba para descansar, se quedó solo, vigilando el fuego y la oscuridad del bosque. Pero no pasó mucho, hasta que el sonido de pasos y hojas rompió la calma. Najin, en su turno de guardia, vio como uno de sus compañeros se alejaba del campamento. Lo detuvo al instante. ¿A dónde vas? ¿Te toca hacer guardia conmigo?, le preguntó Najin, con los ojos rojos fijos en él. El compañero, que resultó ser Luce, respondió con una excusa rápida. Solo iba a ver si había agua por acá, o alguna pista, no tardo. Pero Najin ya lo sabía. Su plan, la trampa, que había tendido con su supuesta debilidad, estaba funcionando. Vos sos Nagilun, ¿no?, pensó Najin para sí mismo, con una sonrisa fría. El anzuelo se había tomado, y Najin no tardó en darse cuenta de que Luce, que lo había estado escuchando, había creído su historia de que estaba agotado y débil. Una historia que sonaba convincente. ¿Quién dudaría de alguien que supuestamente acababa de perder a su familia? Pero había un giro. ¿Qué pasaría si uno de ellos ya supiera exactamente lo que había pasado ese día? Su confesión solo serviría para confirmarles que el que vivía era de hecho Nagilun. Najin se dio cuenta de que su cebo no solo había servido para ganarse la confianza de sus compañeros, sino que había sido una jugada estratégica para sacar a relucir al enmascarado, por si acaso. «Y el que picó el anzuelo fuiste vos, ¿no?», pensó Najin, mirando a Luce fijamente. Luce, con el pelo rojizo, lo miró de vuelta y, para sorpresa de Najin, soltó su nombre original. «Nagilun», dijo Luce. La verdad había salido a la luz. Era Luz quien conocía su secreto. Los dos se quedaron en medio del bosque, a unos metros de distancia. Najin rápidamente calculó la distancia de los demás mientras su mente corría. ¿Luz es el enmascarado del diamante? No, me estoy adelantando, pensó Najin, y luego se tranquilizó. Bueno, estamos bastante lejos de los demás. Luz intentó disimular, como si no supiera de qué hablaba. ¿De qué hablas? ¿Crees que soy Nagilun? Pero Najin no estaba para rodeos. ¿Me estás cargando, Luce?, le dijo, con una mirada que podría congelar. Luce se inmutó, pero al toque se recompuso y hasta sonrió. Che, me asustaste. Por un momento pensé que eras Najin, pero no, sos Nagilun. Qué astuto fuiste, siempre lo fuiste. Najin sintió la rabia crecer. Luce, no te la voy a dejar pasar fácil. ¿Esto significa que estás seguro?, se preguntó Najin. Luce, sin perder la calma, se encogió de hombros. Mirá, no importa si sos Najin o Nagilun, lo importante es que ahora mismo estás re débil. Y en un movimiento rápido, Luce sacó una daga, su rostro transformado por una intención asesina. Porque mi objetivo es matarte, declaró, apuntando a Najin. Najin lo miró, incrédulo pero serio. ¿Vos? ¿Matarme? Si durante todo el entrenamiento y hasta en el examen fuiste el primero en caer, ¿cómo pensás hacer eso exactamente? Antes de que terminara de hablar, Najin hizo un movimiento brusco, un destello, un swish en el aire, y sus ojos se abrieron con sorpresa ante lo que acababa de pasar. Con un corte superficial en el cuello, Najin sintió que la sorpresa lo invadía. ¿Así que todos esos desmayos y esa supuesta fragilidad eran solo una fachada? ¿Vos fingías ser un debilucho para esconder tu verdadera fuerza?, pensó. Luce, con una sonrisa fría, no tardó en confirmar sus sospechas. No te creas el único especial acá, Najin. Yo también lo soy. La próxima vez te corto la garganta. Esto fue solo para chequear algo, le advirtió. Luego, Luce hizo una pregunta inquietante, algo sobre un secreto que Najin había escuchado antes y que lo relacionaba con el pasado de los asesinos. En ese momento, Najin lo entendió todo. Luce sabía de Nagilun, su antigua identidad y de los asesinos, pero no estaba 100% seguro de que él fuera ese Nagilun. Esa incertidumbre era un punto a su favor. La información de Luce no era completa. Luce, al ver la reacción de Najin, siguió provocándolo, refiriéndose a su antiguo alias, Gudión. Tu llama se apagó, Najin. Solo quedan cenizas, le dijo, intentando aplastarlo psicológicamente.
Pero lejos de amedrentarse, Najin sintió un fuego renovado en su interior. «Te equivocás», pensó, con una determinación que le quemaba en los ojos. «No soy ceniza, soy las brasas que no pudiste apagar, y voy a encenderme y a quemar hasta el último de ustedes, te lo prometo». Luce se rió, dudando de las palabras de Najin, y se agachó, preparándose para un nuevo asalto. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, el estudiante del hacha irrumpió en la escena, su arma en mano, interrumpiendo el tenso enfrentamiento. Najin, en plena furia, lanzó su ataque, pero el estudiante del hacha se interpuso justo a tiempo. Luce se quedó pasmada, y Najin, con una expresión de pura furia, aún parecía listo para seguir adelante. Se escuchó un swoosh, y Najin gritó los nombres de sus compañeros. Lao Sun, Lucian, Tyr. Todos estaban alrededor de la fogata, sorprendidos por la repentina explosión. Lao Sun y los demás miraron a Najin, preguntándose qué pasaba. Pero Luce, sin dar tregua, apuntó directamente a Najin. «Najilun, bastardo, ¿así es como vas a jugar esto?», lo acusó, su voz cargada de veneno. «Nos está mintiendo a todos. Él no es Najin, es Najilun». La revelación dejó a todos helados. El estudiante del hacha, furioso, intentó detener a Luce. «Luce, por favor, pará», le suplicó, apretando los puños. Expresó su decepción, explicando que había intentado entenderla, pensando que su confusión sobre Najilun era temporal, un efecto del shock. No podía creer que Luce hubiera llegado tan lejos. Pero Luce, impasible, comenzó a explicar su intuición, una capacidad femenina para percibir la verdad detrás de las expresiones, palabras y acciones, un juicio que precede al pensamiento. Señaló que la habilidad de Najilun para crear expresiones y engañar era en realidad un poder para hacer que los demás le crean, interfiriendo con esa intuición natural. Al principio, era difícil de entender, pero la mente del estudiante del hacha retrocedió a momentos clave. Recordó una escena donde Najin, bajo el alias de Jin-A, estaba rodeado de gente preocupada, mostrando una preocupación genuina. ¿Era parte de su engaño? Luego, la imagen de un enmascarado, similar al líder de los asesinos, apareció con una certeza escalofriante. No hay duda, es Nagyun. La verdad se hacía cada vez más innegable. Mientras tanto, en otro lugar, dos figuras enmascaradas discutían un suceso del pasado. Una de ellas, con voz cargada de frustración, aseguraba: «Najin murió», pero la otra dudaba, admitiendo que no había podido verificarlo bien. «¿Cómo va a ser posible? La herida era fatal», insistía, sin entender cómo alguien podría sobrevivir a eso. La figura principal, que reconocemos como Nagyun, el líder de los asesinos, preguntó si estaba seguro de que el muerto era Nagyun. Tras un momento de silencio y un recuerdo fugaz del rostro de Najin, el asesino admitió: «Por fuera, sí, claramente era Najin». Nagyun, el líder, no estaba satisfecho. «Entonces, ¿podés diferenciar entre Najin y Nagyun?». El subordinado confirmó que sí. «¿Y entonces qué? ¿Te creo lo que dijiste la semana pasada o lo que decís ahora?». El subordinado se puso nervioso. «Pero que Najin se haga pasar por Najin es…». El líder lo interrumpió con una verdad cruda. «Nunca podemos saberlo con certeza. Después de todo, Najin es el hijo de las cenizas». Con dos caballeros cerca, consideró peligroso hacer un movimiento ahora mismo, así que decidió dejar a Najin en manos de alguien llamado Ruth, mientras él se enfocaba en sus propios planes. La mención de Ruth hizo que Najin, o al menos su imagen en un recuerdo, se sorprendiera, y más tarde se le vio alejándose de un grupo de enmascarados en el bosque. Y es que Ruth, a quien se le había encargado la tarea de Najin, era una persona que reaccionaba de una forma muy distinta a la de los otros enmascarados, casi demasiado humana. Esto era lo que había llevado a Najin a sospechar aún más de todo, dándose cuenta de que la máscara de diamante podría estar más cerca de lo que pensaba. En el presente, en medio del bosque, la tensión era insostenible. El estudiante del hacha, que había estado escuchando las revelaciones de Luce sobre Najin, no pudo contener su furia.
«Ruth, esto ya es demasiado. ¿Qué diablos hiciste? Decía algo», le gritaba a Luce, quien era la verdadera Ruth. Luce, con la mirada perdida, no sabía qué decir. Pensaba, ¿qué se supone que diga? ¿Que solo intenté matarlo? No importa lo que diga, ya perdí la iniciativa. Con un suspiro de derrota, levantó la mirada para ver al estudiante del hacha, con Nagin observando desde atrás. Sin mediar palabra, el estudiante del hacha, movido por la decepción y el enojo, cargó contra Luce, su hacha lista para el ataque. Pero justo cuando su hacha iba a impactar, Luce esquivó con una velocidad sorprendente, mientras Lauzon se interponía sujetándola del brazo. «Ruth, ¡para!», le gritó Lauzon. «¿De verdad querés pelear?». El estudiante del hacha, sorprendido por la velocidad de Luce y la interrupción, se detuvo, soltando un «ch» de frustración. Lauzon la miró con asombro, dándose cuenta de lo rápido que había sido Ruth, y Nagin aprovechó el momento para intervenir. Alzando su espada, les advirtió con voz grave: «Todavía no controlo bien mi poder, y siempre doy el máximo. Si vas a pelear, va a ser una pelea a muerte». El estudiante del hacha, aunque aún enojado, entendió la seriedad de la situación. «Está bien, si así lo querés», dijo resignado, mientras retrocedía. Pero Luce no tenía intención de quedarse. Con una sonrisa enigmática, levantó una daga que Lucian reconoció al instante. «¡Esa es mi!», exclamó, antes de que Luce, despidiéndose con un «Nos vemos pronto, idiotas», desapareciera en un destello de luz. Un resplandor brillante fue lo único que quedó de ella. Nagin, que había caído un momento por la sorpresa, se reincorporó, sus ojos rojos revelando su concentración. Los demás, al ver que Luce se había ido, se quedaron un poco desorientados. Una lanza, que posiblemente era de Luce, quedó tirada en el suelo, y fue recogida. Después de un breve debate, decidieron seguir la misión de rastreo sin Ruth, con una votación de 3-1. El ambiente, eso sí, se había vuelto pesado. Nadie decía una palabra. Nagin, por su parte, no le molestaba el silencio, pero sentías que algo más se cocinaba. Al ver a Nagin, Lucian se acercó preocupada. «Nagin, ¿estás bien?». Él le respondió con un «más o menos», mientras ella intentaba darle ánimos con un «aguantá ahí». Mientras Lucian se alejaba, Nagin se quedó pensando en el grupo de Lucian que había acosado a Nagyun, su gemelo. Una nueva pieza se sumaba al rompecabezas de su pasado. Nagin entendió que, de ese supuesto grupo de Lucian que acosaba a su gemelo, Ruth era la que más disfrutaba de atormentarlo. El resto, como Tyr, solo miraba, mientras que Lucian, aunque odiaba a Nagyun, no era del todo mala. Nagin empezó a comprender a Lucian, pensando que tal vez ella necesitaba un objetivo para su propia rabia. Y claro, 10 años atrás, en el gran incendio que lo había cambiado todo, el único que había muerto había sido el padre de Lucian. En ese mismo evento, Nagyun sentía culpa, pero no por haber causado la muerte de alguien, sino por no haber podido salvarlo. Mientras Nagin ataba cabos, la escena se movía al otro extremo del continente, a una costa remota. Allí, un pequeño bote tocaba la arena, y de él bajaba una figura oscura con un sombrero ancho y una máscara de calavera. La presencia del recién llegado era tan fuerte que casi se podía oler, una sensación podrida que anunciaba que algo ominoso había llegado. ¡Uf! ¡Qué final, gente! Así como Nagin advirtió que siempre da el máximo, ustedes denle el máximo a ese botón de like. Suscríbanse ya y comenten qué manhwa quieren que destripemos en la próxima. ¡Chao, cracks!